Tenemos el inmenso gusto de contar hoy con la presencia del abogado Andrés Zuleta, abogado especializado en Derecho Penal, originalmente en Derecho Tributario, profundo conocedor de todo lo que son los temas legales en torno al derecho económico inclusive. Abogado, gracias por aceptar nuestra invitación. Queremos tocar temas en torno a este proyecto de reforma que el día de ayer precisamente se quedó un poco estancado, pero eso no garantiza que no se vaya a proceder posteriormente en un nuevo intento de lograrlo. ¿Qué tan duro o qué tan real, perdón, me equivoqué en la pregunta, qué tan real es de que este proyecto de reforma contenía dos cosas? La primera, preguntas que podían evitar la consulta popular, punto uno, y punto dos, contenía artículos que hubiesen permitido revisar sentencias de personas que ya habían sido juzgadas y sentenciadas a lo largo de todo el proceso penal ecuatoriano. Bien, muchas gracias por la invitación. Primeramente, muy gustoso de estar aquí con la audiencia que tienen ustedes, esta importante revista digital en la ciudad de Guayaquil. Respecto de su pregunta, hay que aclarar ciertas cosas que son importantes. De primera mano, las reformas al Código Orgánico Integral Penal iban encaminadas de primera mano a ensalzar este populismo punitivo propio de una legislatura que a lo largo del tiempo ha venido en decadencia y que lo único que ha pensado, sobre todo cuando se ha tratado de legislar o de realizar reformas al Código Orgánico Integral Penal, es en crear nuevos tipos penales y en endurecer las penas. ¿Y por qué hablamos de populismo penal? Que esto es algo que dentro de la criminología se estudia muchísimo. Si yo les pregunto a ustedes, después de 9 reformas que ha tenido el Código Orgánico Integral Penal desde el año 2014 en adelante, ¿cuál de estas reformas, cuál de estos endurecimientos de las penas ha logrado realmente cumplir el objetivo de disuadir a la ciudadanía de delinquir? Absolutamente ninguno. Es más, desde el 2014 en adelante, la criminalidad ha aumentado exponencialmente. Definitivamente, sí. Eso quiere decir que de primera mano, las reformas que tienen que ver con el COIP no tenían absolutamente nada que ver bajo ciertas similitudes con el tema de la consulta popular. Doctor, perdón que le interrumpa en esta parte. Claro. Si tomamos en consideración de que, si bien es cierto, una es la ley penal, pero la ley penal es el resultado de todo un conjunto de normas que llamamos o denominamos derecho penal. ¿Qué ocurre? Hay divorcio entre la creación de la norma penal en nuestro país y el concepto puro del derecho penal, que es el que realmente debería de dirigir o regir la creación de la norma penal. Nosotros debemos entender de que una de las cuestiones que se analiza en derecho penal como un fin propio del derecho penal, si nosotros, por ejemplo, analizamos doctrina, ¿no? Daniel Rafecas habla mucho de esto, por ejemplo, un doctrinario argentino respecto al derecho penal, y él cuando hace su concepto de derecho penal, en medio de lo que abarca el estudio de las normas penales y de la pena que se impone a la persona que realiza el acto delictivo, también habla de que el derecho penal es un derecho tributario del derecho constitucional. Eso quiere decir que el derecho penal tiene que poner un límite al poder punitivo y no lo contrario. ¿Y qué es el poder punitivo? Es aquel poder que tiene el Estado para castigar, ¿no es cierto? Claro. Entonces, si nosotros desvirtuamos este ámbito constitucional, garantista desde el ámbito de la Constitución también, ¿no? Del 2008, que fue elaborada en el tiempo del expresidente Rafael Correa, estamos hablando de que evidentemente se pretende un divorcio entre el derecho constitucional, entre la Constitución, entre el Estado democrático y el derecho penal. Si el derecho penal no sirve para poner un freno al poder punitivo, no sirve de nada. Encontramos aquí un problema sustancial. Dentro de lo que se llama el derecho constitucional,
se han creado normas que se sobreponen a lo que es la imposición de la pena o la imposición de la sanción resultante de haber encontrado a una persona que es autora de un acto típico antijurídico imputable y culpable. Si encontramos que hay un divorcio entre la normativa constitucional, porque cualquier rato plantean un habeas corpus sobre una persona sentenciada, entonces estaríamos ante una posibilidad de una ausencia de posibilidad de aplicación del derecho penal. Yo pienso que no, pero la pregunta que usted plantea es bastante, de primera mano es muy buena, porque ante la ciudadanía, ¿qué es lo que sucede cuando ellos ven habitualmente de que entran en acción todo el aparato estatal de persecución penal, fiscalía, policía, entes de investigación policial, pero al final del día, cuando se logra la captura de un delincuente y llega a las cortes, terminan saliendo, ¿no? Sea por un habeas corpus o algún otro tipo de garantía constitucional. A ver, y esto es lo que debemos aclarar. El problema no es la Constitución, el problema es la corrupción que existe en este país. Y nosotros de esto tenemos un montón de ejemplos. Para prueba un botón, todo lo que ha venido sucediendo con el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? En donde jueces de un lado y el otro concedieron este tipo de acciones. Es un abuso del derecho. Esto ya se ha tratado también dentro del ámbito académico. Entonces, ¿la Corte Constitucional ha dado normas al respecto? La Corte Constitucional, no recuerdo muy bien si es en el año 2021 2022, fijó mediante una sentencia una aclaración respecto de todo lo que tenía que ver con el habeas corpus, por ejemplo. ¿Lo moduló? No lo moduló, lo interpretó. Es decir, la Corte Constitucional, como máximo organismo de interpretación constitucional, ha dado sus criterios respecto de cómo se debe llevar a cabo, en qué casos cabe el habeas corpus, y esto ha clarificado mucho de cómo se debe llevar a cabo un habeas corpus. El grave problema de este país es la corrupción judicial. Precisamente. Ahora, pero permítame terminar la idea. Entonces, no es un asunto, no es un choque, no es una disputa, no es un problema que tenga que ver entre el derecho penal y el derecho constitucional. No, de ninguna manera. El derecho penal está para frenar el poder punitivo y el derecho constitucional, y sobre todo las garantías constitucionales, hablando del derecho procesal constitucional, lo que prevé es una protección que debe otorgar el Estado y la Constitución hacia todas las personas que vivimos en este país. Porque, claro, nosotros hablamos, por ejemplo, de que de pronto es bueno el endurecimiento de penas, de pronto es bueno, inclusive, mediante la consulta popular, plantear una pregunta en donde exista la pena de muerte o las penas perpetuas de encarcelación. Y la pregunta es, ¿y qué pasa si esto en algún momento hace que se vire la tortilla y los perseguidos seamos las personas que no delinquimos, ¿no? Las personas que realizamos una actividad o las personas que de pronto no estamos de acuerdo con algún gobierno? Claro, y entonces todo este sistema punitivo se vuelve en contra. Es muy fácil, a partir de la corrupción es muy fácil definitivamente. Exacto, pero la corrupción amparada en la ley, ¿no? Sí. Precisamente a esta parte de la corrupción amparada en la ley o de la corrupción que malutiliza la norma legal. La reforma que se planteó y que se intentó pasar ayer y que no pudo pasar, se establecía en ella una nueva causal de revisión de una sentencia o dos nuevas causales de revisión de una sentencia. Esto podría considerarse como parte de un intento de corromper el proceso penal. A todas luces. ¿Por qué? A todas luces, y le voy a explicar por qué. Porque nosotros, tal y como está redactado el recurso de revisión, da para entender de que primero el recurso de revisión tiene una naturaleza jurídica. Claro. Ataca a la sentencia que está ejecutoriada. Es decir, cuando en una sentencia, en un conflicto, en un pragma conflictivo, como lo diría Zaffaroni, ya existe una resolución, y en esta resolución
hay cosa juzgada, este instituto de la cosa juzgada, y el recurso de revisión lo que viene es atacar justamente eso, bajo un principio de justicia, Claro. por las causales que están impuestas. Pero lo que analiza es, nunca puede analizar temas de derecho el recurso de revisión, ¿ya? Solo de hecho. Ahora, la una causal que se planteaba era cuando exista errores, por ejemplo, en el ámbito del debido proceso. Eso es una cuestión de derecho, no de hecho. Eso es una cuestión de derecho. Y si intentamos cambiar esa cuestión de derecho, que tiene filtros ya en la norma penal, y le voy a decir por qué. Porque el Código Orgánico Integral Penal, para analizar errores en el debido proceso, ya tiene varios filtros, pues. Tiene la audiencia preparatoria y evaluatoria de juicio, donde se analiza de manera pura y dura la causal de nulidad, o cualquier causal de nulidad. Tiene después de eso una apelación, que en una apelación también se puede analizar el tema. Tiene una casación que se puede analizar el tema, y si hay violaciones en el ámbito constitucional, un recurso extraordinario de protección. Y entonces, si tenemos una causal más, lo que estamos haciendo es desnaturalizando completamente el procedimiento penal. Pero ojo, estas reformas obviamente han tenido nombre y apellido, ¿no? Claro. Es decir, han tenido nombre y apellido y solo faltaba poner nombre y apellido a él. El problema es que, ¿qué va a pasar cuando nosotros como seres humanos efímeros pasemos de esta vida y esas reformas se queden para beneficiar narcotraficantes, violadores, delincuentes, asesinos, miembros de bandas organizadas y todo esto? Entonces, eso es una desnaturalización del proceso penal. Yendo a la praxis parlamentaria, que aunque sé que no es su especialización, pero como abogado la conoce, el día de ayer, cuando se detiene el proceso de votación de la moción que plantea RC5 y sale negado porque no aprueban, no se aprobó, perdón, no es que sale negado, no se aprobó la moción de ellos, incluyendo estas causales, pero se habla de que habrán otras mociones que votar, y se habla al mismo tiempo de que corren los 60 días del proceso para ver si se analiza o no se analiza, o si entra a votación o no entra a votación. ¿Es correcto? ¿Qué hay aquí? Bueno, aquí tengo algunas puntualizaciones. De primera mano, qué vergonzoso que fue el hecho de que los asambleístas salgan y digan, a ver, a nosotros no debatimos esto de las reformas del COIP, sino que nos metieron camufladamente esto de las reformas del COIP. ¿Usted cree que hayan alterado la resolución? Bueno, yo le digo que la denuncia que presentaron otros bloques que no estaban de acuerdo con las reformas del COIP fue que eso nunca se debatió. Y si nunca se debatió, eso no puede transigir, ¿me entiendes? Eso no puede seguir. Habría falsedad en ese instrumento. Bueno, posiblemente habrá que analizarlo, ¿no? Pero ellos dijeron, no votamos. Pero lo más complejo de esto es entender de que las denuncias no vienen por las otras bancadas de primera mano. Ellos se hacen eco de las denuncias que se presentan por medio de la academia y de las personas que habitualmente estamos en el ámbito penal y nos dedicamos a leer estos temas, ¿no? Entonces ellos salen y dicen, sí, perdón, estamos mal con esto, ¿no? Pero no fueron ellos de primera mano, como primera cosa. Segundo, ahí viene el hecho de generar este sabor amargo que tiene entender de que existen estas famosas componendas dentro del ámbito legislativo, ¿no? A partir de esto, cuando ya se destapa la olla, el bloque de la Revolución Ciudadana, ¿qué es lo que hace? En la sesión de ayer, pararse, no estar de acuerdo, gritar, vociferar e intentar camuflar de que esto iba a beneficiar al expresidente Rafael Correa, bajo la perspectiva de que no, de que lo que se quería votar era para ayudar a la criminalidad de este país, a combatir la criminalidad, pero también para evitarnos de esta consulta popular que devengaría en un gasto terrible para el Estado ecuatoriano, sobre todo 60 millones. Exacto, sobre todo en este momento tan complicado, hablando económicamente, que está viviendo el país. Entonces, eso es una vergüenza a nivel de legislativo. Prefiero gastar 60 millones de dólares
y que no pase la manera de absolver delincuentes. Claro, porque le vuelvo a insistir, pues es que esto no va a beneficiar solo al expresidente Rafael Correa, pues, ¿no? Esto va a beneficiar a todas las personas que en adelante, y si Claro. por ejemplo, la justicia de este país no cambia, si los jueces no cambian, si la forma de administrar justicia no cambia, podría estar beneficiando a muchas personas que inclusive se encuentran en este momento condenadas. Si pasan los 60 días y no se estudia o no se trata en el Pleno, ¿queda negada de por sí la reforma? Así es. ¿Y qué pasa con las partes buenas o positivas que sí habrían en la reforma? Pero es que si nos ponemos a analizar el tema de la reforma, yo personalmente no le encuentro ninguna parte positiva. Ninguna. Eso era un mamotreto, una copia de todo. Yo les he escuchado a algunos asambleístas que han salido hablando en medios de comunicación que han dicho, pero por favor, ahí no todo el proyecto era malo. Ahí había cosas que tenían que ver con endurecer las penas y todo lo más, y volvemos a la pregunta del principio. Ya. ¿Vamos a endurecer las penas cuando no sirve de nada? Es que este es un problema estructural del Estado. El Estado, mientras no tenga la suficiente capacidad de generar salud, empleo y educación, esto no va a parar. Y esto no es un problema, y esto de pronto será materia de otra conversación, ¿no? Pero también debemos darnos cuenta que estas soluciones que estamos planteando aquí, salud, educación y empleo, no son cosas que se puedan dar de la noche a la mañana. Pero ¿qué pasa con la criminalidad que en este momento está azotando el país? Si no tenemos ni siquiera una estructura carcelaria. Entonces, bajo el hecho de que queremos endurecer las penas, créanme que los delincuentes no se asustan ante esto, ¿no? Claro. Ellos no se asustan, ellos viven para esto. Ellos tienen cierta asimilitud en su forma de vida que les indica que esta es la forma en que quieren vivir y la forma en la que quieren morir. Y lo asimilan. Tal y como usted asimila el hecho de estar en este medio de comunicación y yo asimilo el hecho de ejercer mi profesión hasta que me muera, Dios mediante, ellos asimilan el hecho de que van a delinquir hasta que se mueran. O sea, así de simple. Que lamentablemente en el sistema penal ecuatoriano no hay un sistema de recuperación del individuo. No, es muy complejo. Es muy complejo analizar que en este país exista un medio de rehabilitación. Y no estoy diciendo, ojo, que no se me malinterprete, no estoy diciendo que todas las personas que están metidas en la cárcel están perdidos o que no tienen rehabilitación. Estoy hablando de las personas que pertenecen a estas bandas organizadas y que han sido las que han azotado últimamente a la ciudadanía con atentados terroristas, ¿no? Imagínese qué grave que fue lo de TC Televisión. Se nos quedan pendientes muchas cosas, pero para no cansar a los televidentes las vamos a ir tocando progresivamente. Con todo gusto. Se nos queda pendiente rehabilitación, se nos queda pendiente seguridad jurídica, que es sumamente importante, se nos queda pendiente aplicación de la Constitución sobre la normativa legal integral, no solo sobre la penal. Doctor Zuleta, le agradezco profundamente por habernos acompañado y progresivamente estaremos entregando más de sus opiniones al público. Con todo gusto. Siempre a las órdenes con ustedes. Gracias. Estuvo con nosotros el abogado Andrés Zuleta, penalista, con quien conversaremos en otros momentos sobre temas que interesan a todo el mundo. La seguridad jurídica, la realidad de la dimensión de la Constitución, la aplicación de una serie de normas de derecho, de que en un momento dado la gente dice, ¿de qué me sirve la ley? Gracias. Hasta otro momento.